de los griegos antiguos heredamos la práctica de la democracia. La democracia iba íntimamente ligada al concepto de la ciudadanía. Democracia, palabra de origen griego compuesta por el prefijo demo, que significa pueblo, y por el sufijo krasia, que significa dominio o poder, o sea, un gobierno dominado por el pueblo. El ciudadano era participante activo en la toma de decisiones de la polis, lo que se conoce como la democracia directa. Si no eras ciudadano, no participabas. Eventualmente la democracia directa se deja de practicar. Por muchos siglos, las sociedades se organizaron bajo sistemas de gobierno que concentraron el poder en una o pocas personas. Fue hasta el 1215, con la Carta Magna, que surgieron nuevos reclamos de participación civil en los gobiernos. La Francia revolucionaria sepulta al absolutismo y propaga los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Estos revolucionarios franceses se inspiraron en los ideales de la Ilustración. Veamos qué decían estos filósofos. Hablando sobre la libertad de expresión, no estoy de acuerdo con una palabra de lo que has dicho, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. El ser humano nace con unos derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. El propósito de un gobierno es garantizar esos derechos, y si el gobierno falla en garantizar esos derechos, el pueblo tiene la potestad de cambiar ese gobierno. En mi libro, El contrato social, señalo que el poder del gobierno emana del consentimiento del pueblo. Poco a poco se fue extendiendo el alcance del voto. Los reclamos de mayor participación promovieron cambios democráticos. Primero, se vencieron requisitos de propiedad y literacia. Luego, se derrumbaron las barreras de género. De esa forma, llegamos al presente, donde los países democráticos se aprecian de promover el sufragio universal. ¿Cuál será la próxima evolución en el desarrollo de la democracia? Antes de aventurarnos en nuestra propuesta para una democracia más efectiva, debemos analizar nuestras consideraciones. Las democracias más comunes en la actualidad son las llamadas democracias representativas. Mediante una votación, el pueblo elige a las personas que nos representarán en el gobierno. Los representantes electos se comprometen a validar con sus acciones aquello que prometieron en las campañas políticas. Por eso, en años de elecciones, los políticos invierten tiempo y dinero en campañas políticas con el fin de ganarse el voto del pueblo. Una vez efectuada la elección, los representantes favorecidos por el voto popular descargan sus responsabilidades por el término establecido por la Constitución. Constitución, ley suprema de un país. En ella se establecen los deberes, las responsabilidades y los derechos de todos los componentes de la sociedad. Otra consideración importante es la participación ciudadana. Para una democracia efectiva, el ciudadano tiene que insertarse en los procesos políticos, seguir de cerca el quehacer legislativo y los debates sobre los issues del país. El peligro de quedarnos callados es igual a una democracia que defiende otros intereses que no son los de la mayoría. Para que eso no suceda, es necesaria una prensa seria y comprometida con la verdad, y un pueblo educado y de altos valores democráticos. Esos valores incluyen la tolerancia a la divergencia, la solidaridad, la empatía y la pronta acción en la solución de problemas. Y por cierto, si las opciones son flojas, ni voto, y mucho menos me quedo callado. Una prensa libre, sin ataduras con el gobierno, es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. En la actualidad, la prensa ciudadana y las redes sociales están llenando un vacío
y gracias a ello se escuchan otras voces que tradicionalmente no han tenido acceso a los medios. Dicen que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen. Si queremos un gobierno transparente, como sociedad tenemos que guiarnos con un alto sentido de la ética. Y un alto sentido de la ética nos obliga a luchar por nuestros derechos en defensa de la democracia. Estipulemos que la democracia en Puerto Rico tiene serias limitaciones por la relación que tenemos con los Estados Unidos. Aparte de eso, practicamos la democracia representativa, existe el sufragio universal y las elecciones se llevan a cabo cada 4 años. La Comisión Estatal de Elecciones es quien regula el proceso electoral. La misma está controlada por los partidos políticos. Eso nos convierte en una partidocracia. Partidocracia, el dominio exclusivo de los partidos políticos sobre el proceso electoral. La democracia se fortalece cuando el elector tiene un número mayor de opciones por lo cual decidirse. En las elecciones del 2012 es posible que debuten nuevas opciones políticas que traigan nuevos argumentos al debate político del país. Nuestra democracia peligra cuando la población se torna indiferente hacia los asuntos políticos del país, cuando los políticos mienten, cuando los procesos son dudosos o cuando simplemente no se le hace caso al voto. Como con el referéndum sobre la unicameralidad. Pero hay otras amenazas menos salientes y quizás más peligrosas. Cuando el político se venda a los grandes intereses y peor aún cuando la prensa confunde su trabajo con el de relacionista público. En países de poca tradición democrática, la democracia también se ve amenazada por las crisis económicas, la pobreza y el malestar social. Condiciones como esas tumban gobiernos democráticos y se instauran regímenes autocráticos. este no es el caso de Puerto Rico. Consistentemente hemos demostrado como sociedad que gustamos de participar activamente de los procesos democráticos. Pero todavía nos falta una fuerte dosis de activismo social y de indignación para reclamar los cambios que nos hacen falta. Nuestra Constitución es la garantía de que nuestra democracia no se vea amenazada. Pero más importante aún es la participación activa del ciudadano en los ejercicios democráticos cotidianos. El poder del pueblo en la democracia no se puede simplificar a votar cada 4 años. La democracia se alimenta del activismo social al que tenemos derecho todos los ciudadanos. Por eso nos aventuramos con imaginarnos la próxima evolución democrática. La democracia considero que es la expresión de cada persona, de cada pueblo. La democracia para mí es los derechos de cada persona, de cada país. Cada país tiene sus derechos y sus reglas. Y considero que un país en democracia es un excelente país.